Olá, um gusto saludar a todos e todas. Eu sou o professor Artieres, sou docente investigador da Universidade Técnica Particular de Loja, do Equador, e vengo participar com muita alegria, não, deste evento, deste congresso Nodos. Não quero felicitar a organização do evento, agradeço às pessoas, aos investigadores que têm interesse por este tema e dou passo agora à apresentação. El título de esta ponencia es Implicaciones filosóficas del discurso pedagógico sobre la centralidad del estudiante. Parto de un contexto concreto, que es el contexto contemporáneo, donde tenemos ahí una serie de organizaciones académicas, proyectos pedagógicos, de universidades, de instituciones, ¿no?, que presentan una situación donde el proceso educativo ahora estaría centrado en el estudiante, em contraposição a um momento histórico onde supostamente o processo pedagógico estava centrado em los professores, não? Algo que chama a atenção é que justo este discurso viene vinculado com a adoção massiva de tecnologias de la informação e comunicação, a apresentação de metodologias activas como um elemento supuestamente novedoso, ¿no?, en la organización de los espacios y procesos educativos. ¿Cuál es el problema? La pregunta, ¿no?, que planteamos en nuestra análisis es ¿qué significa hablar de centralidad del estudiante en el proceso que debe ser dialógico? ¿No? Si presumimos que el proceso de enseñanza y aprendizaje parte de un diálogo, de un vínculo, de un encuentro, hablar de la centralidad del estudiante, ¿qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones educativas y filosóficas de este discurso? ¿No? ¿Él está amparado en alguna pedagogía o en alguna teoría pedagógica específica, ¿no?, que justifique esto? Entonces, desde la filosofía de la educación, quiero plantear aquí algunas reflexiones sobre este discurso. Por ejemplo, Vygotsky presenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje possibilita um desenvolvimento cognitivo que depende de um aprendizagem social, não? É um encontro social, não, dentro das bases de lo que chamamos socioconstrutivismo, que permitiria este desenvolvimento da aprendizagem. De outro lado, por exemplo, autores como o latino-americano e o brasileiro Paulo Freire, não, que comemoramos agora os 100 anos do natalício, planteia que, al final del dia, dentro de la relación de enseñanza-aprendizaje, docentes e estudiantes aprendem juntos, constroem conhecimento juntos, pensam sobre a sociedade, significam a sociedade em conjunto, ¿no? Então, este encontro pedagógico é algo fundamental também no pensamento de Freire. Por outro lado, filósofos como Hannah Arendt presenta que a educação tem uma relação com uma categoria chamada amor mundi, ¿no? O sea, o estudiante em la escuela, em los espaços educativos, está aprendendo a amar o mundo, a conhecer o mundo e está mais preocupado em desenvolver competências e habilidades para, al final, poder viver melhor em sociedade. E, por último, outro filósofo, ¿no?, Theodor Adorno, apresenta aí a categoria de emancipação como o grande reto, ¿no?, de la relação de enseñanza e aprendizagem, ¿no? Em seu texto clássico, Educação para quê?, pone, ¿no?, claramente que a educação deve conduzir a emancipação e deve permitir, deve possibilitar, ¿no?, que a barbárie não exista, ¿no?, no mundo novamente, como se ha passado no fenômeno histórico del massacre, ¿no?, de Auschwitz no contexto da Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las implicaciones entonces, ¿no?, que sacamos de nuestro estudio? Consideramos que pueden existir algunos factores, ¿no?, que vengan a buscar una justificación de esta centralidad del estudiante, basados tal vez en una visión neoliberal de educación, basados en cierto aspecto en un narcisismo estudiantil, en la búsqueda de la atención a los clientes, que en este caso son los estudiantes, y la submisión de los prestadores de servicio, ¿no?, en este caso, los profesores. Esta centralidade do estudante planteada, não, nestes discursos pone já em evidência
que el profesor queda renegado a una segunda clase, a una segunda categoría, y muchas veces este discurso viene acompañado, ¿no?, por la necesidad de utilización de tecnologías, de masificación de la oferta educativa y también de la disminución de costes. Atención, ¿no? Quiero matizar aquí que para nada estoy hablando que no es importante pensar en las necesidades de los estudiantes, pero lo que constato aquí, ¿no?, en este ejercicio, en este estudio, es la falta de fundamentos al final de esta centralidad del estudiante, justamente porque lo que se trata, ¿no?, o que tratamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de la necesidad de un encuentro dialógico, de un encuentro pedagógico real, concreto, entre profesores, estudiantes, entre estudiantes y estudiantes. Entonces, esta disputa por la centralidad, yo me atrevería a decir que no debería estar ni de un lado, no del profesor, ni del lado del estudiante. La centralidad está en el encuentro pedagógico, en la mediación y en la comunicación. Este es el proceso central, ¿no?, que genera la agregación de valor real en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los aspectos comunicacionales y de este encuentro personal entre estudiantes y los profesores es algo que necesita ser fortalecido, ¿no?, sobre todo en tiempos donde se plantea en varias sociedades, en varias situaciones, una precarización de la labor docente y una situación en donde hay un profesor para miles, ¿no?, de estudiantes sin cualquier posibilidad de encuentro y de diálogo formativo real. Estas son las reflexiones, ¿no?, que articulamos en este estudio y agradezco muchísimo la oportunidad de dialogar con ustedes. Dejo aquí mis contactos, ¿no?, mi correo, para los que se interesen dialogar sobre este tema o quieran presentar alguna crítica o alguna sugerencia de mejora. Muchas gracias y un abrazo grande a todos.